Saludos, este es tu hermano y amigo el predicador, cristiano y solamente cristiano sin alias, miembro espiritual de la Iglesia de Cristo. Hoy estaremos hablando bajo el tema, las 70 semanas de Daniel, así que comencemos. Hace tiempo que leí por completo el libro de Daniel, me maravilló, y me gustó mucho lo que ahí se cuenta. Sin embargo, en aquel entonces yo entendía muy poco con respecto a dicho libro. Aún recuerdo el momento en que leí lo de las 70 semanas. Para mi sorpresa, no entendí nada, así que fui y le pregunté a mi predicador a ver si de alguna manera me despejaría de mis dudas en cuanto al tema. Su consejo aún lo recuerdo. Y eso que ya han pasado 13 años, me dijo, lea el libro otra vez y si no lo entiende léalo nuevamente. Ya se imaginará el resultado de tal consejo. Después de volverlo a leer seguí, sin entender nada. Sé que por ahí habrá muchos que están como yo estuve en ese entonces. Sin embargo, mi consejo para usted no será aquel que a mí me dieron, sino que trataré de una manera sencilla y clara explicarle el tema de las 70 semanas. Conviene también informarle que este tema es usado por los premilenialistas para cimentar su teoría y falsa doctrina acerca del anticristo. Estos enseñan que Daniel profetiza acerca del final de los tiempos y de un milenio literal, también que parte de esta porción habla de una gran tribulación final. Sin embargo, el mismo texto nos mostrará que están sumamente equivocados. Al final daremos las conclusiones pertinentes y en ellas recordaremos un poco de esto. Las circunstancias en que se da la profecía. Daniel está en Babilonia, él y sus compañeros así como el pueblo, fue llevado cautivo, están por cumplir 70 años de esclavitud, desde que los sacaron de Jerusalén, destruyeron el templo y los llevaron lejos de su tierra. Segunda de Crónicas 36, 17 al 21. Daniel se pone a leer el profeta Jeremías, y descubre que su cautiverio solo durará 70 años, Daniel 9, 1 y 2. Entendiendo esto se pone a orar por su pueblo, a pedir perdón por los pecados del mismo. Mientras está orando, aparece un ángel, el cual es Gabriel, y en respuesta a su oración le da esta profecía conocida como las 70 semanas. Aún estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9, 20 al 22. Así que las circunstancias en que se da esta profecía, eran muy difíciles para el pueblo, ellos estaban sufriendo, y esperaban la respuesta a sus oraciones. Es hasta este momento, en que fiel a su promesa, Dios responde. Habiendo sido destruido el templo y la ciudad de Jerusalén, lo que Daniel y los demás judíos esperaban era saber cuándo volverían a su tierra y cuándo pondrían reconstruir su hermoso templo. El tema principal de la profecía. Algo que es necesario precisar es, ¿cuál es el tema principal de este pasaje? Como veremos adelante, aunque tiene que ver principalmente con Israel, también nos beneficia a nosotros. El tema principal es el pueblo y la santa ciudad. ¿Cuál pueblo? El judío y también Jerusalén y su templo, aquel que había sido destruido 70 años antes. Esto lo deja bien en claro el libro de Daniel. Ahora leamos los versículos 23 y 24, al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, énfasis añadido. Aunque anteriormente ya hice énfasis en las circunstancias, quiero enfatizarlo aún más. El diálogo que leemos se está dando entre el ángel Gabriel y Daniel. Los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, lugar donde Daniel se encontraba en ese momento. Él, como todos los judíos, deseaban su libertad, y sobre todo volver a Jerusalén. Note usted que el punto principal de su oración es el pueblo y la ciudad de Jerusalén, así que este es el tema principal, tanto del capítulo 9, como de las 70 semanas. Jerusalén había sido destruida y los judíos llevados cautivos. Las preguntas siguientes son importantes para entender la visión. ¿Sería reconstruida Jerusalén nuevamente? ¿Libertará Jehová a los judíos? ¿Cuándo se llevaría a cabo esta reconstrucción? ¿Cumpliría Jehová el pacto que hizo con ellos? Mientras Daniel sigue orando y pidiendo misericordia, Dios envía al ángel Gabriel para que le dé la respuesta a su oración. Así es, las 70 semanas son la respuesta a esa oración. Las divisiones de esta profecía y la explicación. Aunque la profecía tiene que ver con el pueblo y con la ciudad, esta incluye otras cosas, las mismas que estaremos puntualizando. La profecía está dividida en 3 partes, 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En estas 3 partes suceden varios acontecimientos.
Por la manera en que el libro de Daniel divide la visión, muchos no entienden lo que leen. Esto es comprensible, por eso lo explicaré en forma, una tabla, dividiendo las 70 semanas, y más adelante veremos algo más, dividiendo los acontecimientos para dar mayor claridad al tema. Por ahora veamos lo que dicen los versos 25 al 27. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin, será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Ahora conviene preguntar, ¿las 70 semanas representan días o años? Una semana tiene 7 días, así que 70 semanas son 490 días, sin embargo interpretar semanas de días no nos sirve, no funciona, porque es muy poco tiempo para que se cumplan los acontecimientos mencionados en la profecía, así que tomaremos lo que dice en Números 14:34, y Ezequiel 4:4 al 6. En los cuales se toma un día, como un año, considerando lo anterior, tenemos 490 años. Las 70 semanas son 490 años, los cuales tendremos que contar hacia atrás, ya que nosotros dividimos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces el ángel le dice a Daniel que en 490 años pasarán varias cosas. Estos 490 años están divididos en 3 partes. 7 semanas que eran de 49 años, 62 semanas que eran de 434 años, una semana que era de 7 años. Estas 3 etapas completarán los 490 años. De esta manera, ya sabemos los años que debemos considerar para entender la profecía. Conforme vayamos haciendo esto veremos que hay algunos problemas, sin embargo esto no debe empañar el mensaje principal, ya que, si mostramos que todo esto ya se cumplió, las sumas que se puedan hacer de los años, tienen menor importancia. Hay 3 interpretaciones principales a esta profecía. 1. La primera es la cronológica, que consiste en tomar las 70 semanas por años literales. 2. La segunda es la simbólica, esta dice que simplemente representan 3 etapas, y no hay necesidad de tomar en cuenta los años. 3. La tercera, y la que menos peso tiene a mi parecer y conforme a la interpretación de la Biblia, es la interpretación premilenialista. Esta consiste en tomar la cronológica y hacer un intervalo entre la semana 69 y la 70, que hasta ahora abarca más o menos 2000 años. Tal interpretación no tiene sustento y más adelante veremos las razones de ello. De estas interpretaciones, la más adecuada es la cronológica, puesto que tomando esta, fácilmente podían saber los judíos del primer siglo la llegada del Mesías, y aparte nos dice con exactitud cuándo muere el Mesías, es decir, Cristo. Lo importante aquí es considerar el punto de partida, es decir, desde qué fecha comenzaremos a contar. El pasaje dice, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Énfasis añadido. Cuando los judíos volvieron para reconstruir Jerusalén, se encontraron con dificultades, por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Puede leer Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7, donde se informa de esto. El punto de inicio es desde que se dé la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ya que ésta estaba destruida. Aquí se le muestra a Daniel que será reconstruida junto con el templo, que ahora estaba en ruinas. Hubo 3 decretos emitidos por reyes, los cuales dieron la orden de restaurar Jerusalén. Las fechas de estos decretos son las siguientes: 536 a.C., 458 o 457 a.C. y 444 a.C. El decreto más importante fue el del 458 o 457. Tomando esta fecha de punto de partida y considerando que desde la orden hasta el Mesías hay 7 y 62 semanas, concluimos que debemos contar 483 años. Vamos a ver una línea en la cual pondremos la fecha de partida y algunos acontecimientos de la profecía. Después veremos que la misma es impresionante y que esta interpretación, es decir, la cronológica, es la que mejor explica a las 70 semanas. Veamos la interpretación cronológica.